Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Esperando que te encuentres bien. Y pues una semana más, reuniéndonos aquí de manera virtual, a la distancia, pero unidos a través del Espíritu Santo, del Señor, de su palabra, alrededor de su palabra. Y pues bueno, esperando que te encuentres bien, tú, tu familia. Esas son nuestras oraciones, que tú te encuentres bien. Y pues bueno, vamos a continuar estudiando este maravilloso libro de Hebreos, el cual en este primer capítulo, en estas 2 semanas pasadas, pues ya nos ha dejado varias reflexiones, varias enseñanzas, y pues vamos a continuar escudriñando lo que el Señor tiene para nosotros. Y pues, ¿qué te parece si oramos, ponemos en manos de Dios este tiempo y comenzamos con el estudio de Hebreos capítulo 2? ¿Te parece? Acompáñame. Señor, te damos gracias, Dios, por tu hermosísima palabra, por lo bueno que eres con nosotros, lo paciente que eres con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, guiando nuestras vidas. Y, Señor, ayúdanos a entender, Señor, a poner claridad en nuestras mentes acerca de lo que tú tienes en tu palabra para nosotros, que sabemos que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Sé tú, Señor, con nosotros en cada una de nuestras casas, en donde quiera que estemos, Señor, sé tú, y pues háblanos, Padre. Sé el centro de esta enseñanza. Permítame, Señor, hablar tu palabra con claridad, y que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, Hebreos 2, ya estamos en la tercera semana de este libro. Estamos comenzando el libro 2. Primero Dios lo vamos a terminar de estudiar. Y pues bueno, te lo voy a leer los 3 primeros versículos. Y luego ya hacemos una introducción y ya lo estudiamos. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues interesante lo que el autor de Hebreos dice en estos 3 primeros versículos. Recordemos que la audiencia a quien está dirigida esta carta es principalmente judíos, lo cual es importante que lo estemos reflexionando y meditando y considerando durante todo el estudio que llevaremos de esta hermosísima carta. El objetivo es considerar que cada uno de nosotros se ha expuesto al peligro de deslizarnos en cuanto a la fe. Por lo tanto, no descuidar esta salvación tan grande a la cual hemos sido invitados. Pienso yo que, de acuerdo a lo que el texto nos está enseñando, es necesario tener cuidado, y como dice aquí las palabras, con mucha diligencia de las cosas que hemos oído, ¿no? Que es definitivamente su palabra, ¿no? Esta es la primera de 5 exhortaciones que se encuentran en el libro de Hebreos, y su propósito es animar a los lectores a presentar atención a la palabra de Dios y a obedecerla, no solamente ser oidores, sino hacedores, como dice el libro de Santiago, no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Me llama la atención siempre cuando hay por ejemplo, por lo tanto, que es lo primerito que dice el verso 1, dice por tanto ¿qué? ¿No? Por tanto, lo anterior, todo lo que el capítulo 1 ya expresó el autor de Hebreos. Te lo quiero resumir en 2 versículos. Si gustas acompañarme al verso 3 y 4, que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
4 puntos que son el por lo tanto o la reflexión a la cual nos quiere llevar el autor de Hebreos después de haber reflexionado en esto, ¿no? Son 4 cosas. Una, que Cristo es el Dios encarnado, ¿no? La segunda, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La tercera, que habiendo purificado nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, van 3 cosas que el autor de Hebreos nos declara para podernos dar claridad acerca de este por tanto, ¿no? Y la cuarta, que se convierte en el único camino al Padre, como dice también 1 Timoteo 2:5, y convirtiéndose en lo que debería de ser el centro de nuestra única adoración, ¿no? Son 4 puntos, digo, con sus muchos incisos, ¿no? De todo lo que vimos en estas 2 semanas, de los cuales, por lo cual el autor de Hebreos empieza con esta reflexión diciendo por tanto, y comienza con todo este relato del capítulo 2, ¿no? Ahora sí, dicho lo anterior, para ponernos en contexto, fue esto. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué versos tan extraordinarios estos 3 primeros versos del capítulo 2? Empieza con esto, ¿no? Que es necesario que con más diligencia estemos atendiendo a las cosas que hemos oído. Obviamente, como te lo decía hace un momentito, el autor de Hebreos está queriendo hablarnos de toda el Evangelio, por supuesto, y el día de hoy a toda la Escritura, ¿no? Que tú y yo tenemos en nuestras manos, que es de suma importancia que tú y yo atendamos con mucha diligencia, dice, no sea que nos deslicemos. Y sabes qué, yo pienso esto, que muchas de las veces que tú y yo nos apartamos de nuestra hermosísima comunión con Dios, definitivamente somos más expuestos a caer en pecado, que es lo mismo que está diciendo aquí el autor de Hebreos, que si nosotros descuidamos las cosas que hemos oído, si descuidamos su palabra, va a ser muy probable que estemos siendo constantemente llevados a caer en pecado, ¿no? Y por lo cual estamos obligados a escuchar la palabra con mucha atención por temor a no desviarnos del rumbo, ¿no? O sea, estamos tú y yo el día de hoy, estamos muy obligados, estamos demasiadamente obligados a escuchar la palabra de Dios con mucha atención y desde luego ponerla por obra, ¿no? Para que entonces no nos desviemos del rumbo, porque somos bien fáciles de desviarnos del rumbo, somos bien fáciles lo veíamos hace algunas semanas en Éxodo, somos muy fáciles de buscar otro centro de adoración, de ponerme a mí como el centro de la adoración personal, y sabes que por eso es que tenemos que estar en una constante búsqueda de su palabra, en una constante buscar lo que Él tiene para ti, para mí, su voluntad, y no dejarnos seducir por lo que este mundo ofrece, por lo que tu corazón te dicta, ¿no? Y yo pensaba en esto. Bueno, una cosa antes de empezar con mi reflexión acerca de este pasaje, que hay un pasaje muy paralelo o muy parecido a está en Filipenses 2:12-18, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este texto se ha tomado muchas veces para considerar el hecho de que la salvación se pierde, pero realmente lo que está diciendo Pablo, al igual que el autor de Hebreos, es que más bien tengamos cuidado y que atendamos con mucha diligencia y con mucha atención y que veamos por nuestra vida espiritual.
diría mi pastor, el pastor Héctor Hermosillo, que tomamos, en otras palabras, responsabilidad de nuestra vida espiritual, ¿no? Que seamos diligentes en tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual. Y eso es lo que tanto el autor de Hebreos como Pablo en la carta a los Filipenses es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿cómo es que tú y yo tomamos responsabilidad de nuestra vida espiritual? La verdad es que entre muchos textos, el que brilló en mi corazón para que esta tarde, mañana, pudiéramos reflexionar, la encuentro en Juan 15. Si gustas acompañarme en tu Biblia. Yo tengo aquí mi Biblia a mi lado, aunque ya tengo los textos aquí, pero tengo aquí mi Biblia a mi lado por cualquier texto que en el momento me pudiera surgir, pues aquí lo podemos escudriñar. Yo te invito a que, si bien no estamos en las cuatro paredes de la congregación, sino en tu casa, no sé, podría ser en tu oficina, no sé, tu estudio, te des a la tarea de tener la palabra de Dios delante de ti, a un lado, y que puedas cotejar que lo que yo te estoy diciendo realmente está en la Escritura, ¿no? Y no te quedes solamente con lo que yo te digo, ¿no? Decía Pablo que si aún un ángel viniera y presentara otro evangelio, pues el tal sea anatema, ¿no? Y también en Hechos veíamos a los hermanos de Berea que cotejaban que lo que Pablo y Bernabé les decían realmente estuviera en la Escritura, ¿no? Entonces, esa es tu tarea, esa es mi labor. Otro paréntesis breve. El hecho de que los pastores compartamos no es porque somos más entendidos o más inteligentes. Tan solo aquí en Semilla hay varias personas con mucho más capacidades, más inteligentes y tal vez hasta más conocimiento de la Escritura, sino la labor de quien sea que escuches una predica no es el que te den diluido, o que te den, no diluido, sino que te den el chocomil ya preparado para que tú te lo tomes, por así decirlo, sino que de eso aprendamos tú y yo a escudriñar las Escrituras, que de lo que otros nos enseñan, eso tú y yo lo tomemos para que nosotros, por ti mismo, aprendamos que todos los días podemos escudriñar las Escrituras. Bueno, cerrado esos dos paréntesis, Juan 15, cómo tomar o de qué se trata tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual. Fíjate, Juan 15, del 1 al 11, dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hago un paréntesis, está el Señor haciendo una reflexión o una semejanza de la relación con sus discípulos a la vid, el árbol o el arbusto que produce uvas, y ellos y sus discípulos, ¿no? Por eso le dice todo pámpano, ¿no?, que no lleva fruto, que es la ramita última que produce las uvas, mi Padre lo quitará, dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, o sea, le quitará las uvitas, para que entonces produzca más fruto. Fíjate el verso 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Les está diciendo a sus discípulos: ustedes ya están limpios. ¿Y cómo es que ustedes se limpian? Por la palabra. O sea, no hay otra forma mejor que tú y yo seamos limpiados, transformados de nuestra manera de pensar, de mirar, de percibir las cosas, que a través de la Escritura, ¿no? Mientras más tú y yo, como dice Romanos 12:1-2, nos dejamos amoldar nuestra mente, nuestra manera, nuestra cosmovisión a la mente de Dios, a cómo es que Dios mira las cosas, y esto lo podemos ver a través de su palabra, es que tú y yo nos vamos a hacer cada vez más a Él, ¿no? Y entonces seremos limpiados de nuestro corazón, de nuestros deseos pecaminosos, que constantemente somos seducidos a ellos, y entonces empezaremos a ver las cosas como Dios las ve. Y ese es el plan de Dios, que tú y yo cambiemos nuestra manera de ver las cosas a como Dios las ve. De verdad, mira,
Podríamos buscarle a este texto tantas cosas, pero yo pienso que si no tiene ninguna aplicación práctica, ¿verdad? Si le podríamos sacar toda la escatología y todo este rollo, pero si eso no me lleva a una aplicación práctica, no tiene mayor sentido que estemos haciendo lo que estemos haciendo. Para eso, mira, hay institutos de teología en donde te puedes meter a estudiar y de verdad aprenderás muchísimo. Pero si aún esa teología no te lleva a una aplicación práctica, yo te quiero decir de todo mi corazón, podrías estar perdiendo tu tiempo, ¿no? Y por eso es que te digo esto, ¿no? Y bueno, te lo digo, me lo digo, ¿no? Cada vez que digo te lo digo y me lo estoy, y lo reflexiono también para mí. Qué importante es que tú y yo vengamos a la Escritura todos los días con un corazón dispuesto a querer aprender más. Y no con un corazón de yo ya lo sé todo, yo ya, ¿qué me tienen que decir? Realmente, si tu corazón está en eso, de verdad pídele perdón al Señor y ven con un corazón sincero, con un corazón transparente, humilde, como dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con un corazón humilde, ¿no? Un corazón hambriento de lo que el Señor te tiene que decir. Aquí no vas a escuchar nada de profundidades, sino lo sencillo de la palabra, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es la que nos limpia. Dice el Salmo 19:7, la palabra del Señor es perfecta, que transforma el alma, ¿no? Qué hermosísimo es eso. Verso 4 del Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecen en mí, ustedes no pueden llevar fruto. Es lo que está diciendo nuestro Señor. Fíjate, si tú y yo no permanecemos en el Señor, entonces no vamos a poder dar fruto. Ahorita nos va a decir un poco más claramente qué es llevar fruto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, otra vez, y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arde. Fíjate lo que dice, lo que el Señor nos está expresando. El Señor está expresando que todo aquel pámpano, toda aquella vida de cualquier persona que asiste a la congregación, que se dice ser cristiano y no está dando fruto, dice entonces será arrancado, será echado fuera, se secará, en otras palabras, será echado al infierno. Qué importante es que tú y yo produzcamos un fruto. Ahorita más adelante vamos a hablar acerca de ello, pero quiero que te quedes con la idea de el permanecer en el Señor, que es permanecer en Él. Verso 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Te das cuenta que es permanecer en el Señor? Es permanecer en su palabra. Está súper sencillo. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está queriendo decirnos? Tú permanece en mi palabra, permanece en una comunión conmigo, búscame de día y de noche, como le dijo el Señor a Josué, como dice el Salmo 1, de día y de noche, dice, y entonces mi Padre estará, te lo voy a leer tal cual, dice, si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor, ¿no? O sea, digo, de repente pienso que nosotros somos los que nos complicamos nuestra vida en Cristo. Cuando pienso yo que la vida en Cristo, no digo en el ejecutar, sino en el proceso 1, lo que nos toca a nosotros, realmente es muy sencillo, es
buscarlo todos los días y que Él haga su obra en nosotros, que Él haga su obra en ti, que Él haga su obra en mí, en un proceso de santificación, ¿no? En el cual estamos tú y yo hasta el día que estemos delante de Él. Pero mientras nuestra tarea, tu tarea y mi tarea, y es la misma que el autor de Hebreos nos está encomendando a nosotros, es permanecer en Él, no descuidar de esta tan grande salvación como dice en Hebreos, ¿no? Ahora fíjate que como el amar a Dios está el amar al Señor el amar a su palabra está muy relacionada en amarla a Él. La semana pasada vimos algunos textos de eso, pero no está por demás que los vamos a leer. Juan 14, 22, 24, atrásito de ahí de Juan 15. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió nuestro Señor y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjate cómo el Señor relaciona el amor a Él con el guardar su palabra, con el amor a su palabra. Y qué importante es que, mira, quiero decir algo de lo cual aquí la palabra de Dios nos dice, y si lees unos versículos antes de lo vas a ver más claro, que el Señor dice, el que me ama, ama mi palabra, o el que ama mi palabra, me ama. Y sabes que si tú no tienes amor por la palabra, por buscarlo, por considerar lo que Él tiene para ti, híjole, yo dudaría mucho que realmente ames al Señor. O en otras palabras, como diría el mismo Señor, pues es necesario nacer de nuevo, ¿no? Juan 4. De verdad que yo te invito a que le pidas al Señor que ponga en ti amor y pasión por tener una comunión con Él. Y que realmente, y ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Es que la mayoría de los cristianos o de los que asisten a la iglesia, quiero aclarar el punto, de las personas que asisten a la iglesia, no abren su Biblia. Y si la abren así como si estuvieran leyendo cualquier libro, ¿no? Como si estuvieran leyendo una historieta, un cuento, o tal vez hasta la abren nada más así como, pues, en el baño para cumplir, ¿no? Ya leí mi parte que me corresponde, pues ya cumplí, palomita, y pues el que sigue, ¿no? Ya cumplí 1, 2, 3 por todos mis amigos, vámonos. Y sabes que no se trata de eso. Digo, te aseguro que la relación para los que estamos casados con tu cónyuge no es así, ¿verdad? No es así, o bueno, si es así, pues ya que te digo, ¿no? Pero tal vez en un principio no era así, ¿no? En la que una relación de, bueno, dame la lista de peticiones y deja de molestarme, ¿no? Y ahí nos vemos. Ya cumplí a ver, escucha, habla mujer, que te escucho. Ah, bueno, ya terminaste, ya, bueno, ya me voy, ya cumplí. Pues esa no es una relación, ¿no? No sé qué será, es otra cosa, ¿no? Realmente una relación está construida de una comunión, de compartir, de escuchar, y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros a través de su palabra y tú y yo a través de nuestra oración, ¿no? Definitivo, ¿no? Conclusión de esta sección, de esto que dice el autor de Hebreos, que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, que atendamos de nuestra comunión con Dios, con mucha diligencia, y en otras palabras, que permanezcamos en Él, ¿no? Que todos los días la vida en Cristo se trata de permanecer, no es una carrera de velocidades, es una carrera de persistencia, de estar permaneciendo con Él. Verso 2 de Hebreos 2, porque si no, no vamos a terminar nunca. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjate cómo dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles,
O sea, todo el antiguo pacto que fue transmitido por los ángeles según la tradición hebrea, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución por no haber atendido con diligencia a todo lo que se les dijo, y desobedecieron a eso que se les dijo, recibieron una justa retribución. ¿Cómo escaparemos tú y yo si descuidamos una salvación que nos ha sido dado tan enormemente y maravillosamente? Si transgredimos ella y si vamos en contra de ella, si no atendemos lo que el Señor nos está diciendo, ¿cómo vamos a escapar? Pensaba yo mientras preparaba este tema, cuando tú y yo le damos prioridad a otras tantas cosas y luego ya, ahora sí que nos cae la tira, ¿no? Como dirían allá muy coloquialmente, se te cae el cantón. Y ahora sí vienes llorando, ¿no? Con Dios, y vienes, Señor, ayúdame, por favor, ahora sí. Y todo el tiempo que descuidaste esta hermosa salvación, todo el tiempo que dejaste por un lado tus disciplinas espirituales, orar, leer, congregarte, y solamente cuando ya estás con el agua hasta el cuello, es que entonces venimos a Él. La verdad es que no dejaba yo de pensar en el Salmo 1. Mira, te lo voy a leer. Y déjame lo busco. Salmo 1. Aquí está, fíjate. Es el verso 23. Lo hemos leído varias veces, pero no está por demás que lo vamos a leer. Dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano, no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad, yo me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no me responderé, y no les responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Qué texto más claro. De verdad me encanta ese proverbio porque se me hace sumamente claro en esto que estamos considerando tú y yo. En qué fáciles somos tú y yo en descuidar nuestra vida espiritual, en descuidar lo que realmente es importante. Cuando el Señor en Mateo 6 dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas: el comer, beber, el vestir. Y ¿sabes qué? A veces estamos más afanados por el comer, beber y vestir que por el reino de Dios y su justicia, que comienza con mi vida personal, con mis disciplinas espirituales. Ahí es donde comienza este reino de Dios y su justicia. Y de ahí una serie de pasos, ¿no? El servir al Señor, el predicar su palabra. De eso se trata el reino de Dios. En donde Él manda, yo obedezco. Pero si ni siquiera venimos a su palabra, si ni siquiera consideramos lo que Él tiene para nosotros, pues como dice aquí el autor de Hebreos, ¿no? ¿Cómo escaparemos nosotros si somos capaces de descuidar esta hermosa y grande salvación? Y sabes que es triste, desafortunado, ver que la mayoría de las personas que asisten a la iglesia descuidan esta hermosa salvación, descuidan de su vida espiritual, dejan de permanecer. Una vez que venimos con el agua en el cuello, el agua toma su nivel, se baja, otra vez regresamos a nuestra vida basada en el hoy y el ahora, buscando los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿no? Y sabes qué, que es sumamente lamentable. Por eso el autor de Hebreos se preocupa mucho, porque acuérdate que la audiencia a la cual está dirigida eran personas que estaban muy propensos a volver atrás, estaban pasando por dificultades y ya estaban pensando varios en irse del Señor, ¿no? A causa de descuidar una salvación tan grande.
a causa de descuidar su vida espiritual. ¿Sabes qué? Pienso yo que en estos momentos, parte de los muchos propósitos que Dios tiene, es que si tu vida espiritual colgaba, digo, ya lo he dicho, pero lo quiero volver a repetir, colgaba de un hilito, que era la reunión de cada domingo, y si el día de hoy ya ni siquiera, y a lo mejor de casualidad estás oyendo esto, ya ni siquiera lees la Biblia, ni siquiera tomas tu tiempo para escuchar la palabra, pues mira, tu vida espiritual se va a romper. Y no desafortunadamente vas a morir de inanición espiritual, o va a morir la persona de inanición espiritual. Y eso es lo que el autor de Hebreos está queriendo evitar, que las personas, que su audiencia, mueran de una inanición espiritual. Por eso es que les dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una tan grande salvación? Por lo tanto, con más diligencia atendamos de las cosas que son el reino de Dios y su justicia, ¿no? Porque si el mensaje, fíjate, otra traducción dice, porque si el mensaje hablado por medio de los ángeles imponía una obligación, ¿cómo nosotros vamos a escapar si descuidamos esta salvación? Por supuesto que no. Me platicaba yo con una persona que Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para nuestro sano crecimiento espiritual, que es su palabra, que es a su Espíritu Santo y es a la iglesia. Tenemos todo lo necesario para que nuestra vida espiritual sea como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si realmente no estamos caminando, ¿sabes qué? Entonces algo está sucediendo. En la vida en el Señor no hay que yo aquí inerte estoy bien. No, o avanzas o retrocedes. No te puedes quedar estático. En el caminar con el Señor o avanzas o retrocedes. Y si estás estático, estás retrocediendo. Y ¿sabes qué? Que eso es lo que el autor de Hebreos nos quiere evitar. Eso es lo que nos quiere evitar a ti y a mí, ¿no? Lo que el Señor, por medio de esta hermosísima carta, el Señor nos quiere evitar, y que pongamos atención de nuestra vida espiritual, de orar, de leer. Mira, te voy a decir algunas disciplinas espirituales que yo considero, ¿no? Que son nuestro ejercicio de todos los días. El orar, ¿no? Sea tu prioridad, tu comunión con Dios. Y dentro de eso pongo orar, leer la palabra, todos los días. Y pondría también el ayunar, ¿no? Lo importante es que ejercitemos el ayuno. El ayuno no es otra cosa, no es para hacerle, como muy coloquialmente decimos, mano de cochinito de mano, ¿no? ¿Cómo se dice? A Dios, ¿no? Mano de puerco, no sé cómo se dice. Se me fue. Diría el Chapulín Colorado, esa es la idea. No es eso, no es hacerle doblarle la mano a Dios, ¿no? Sino el ayuno es para ti, para mí, no es para Dios. No es para, bueno, voy a ayunar, Señor, ahí te va, ahora tú me debes. Dice Romanos 11, nada de lo que tú y yo le demos al Señor lo vamos a poner en deuda, nada, absolutamente nada. Todo es de Él y para Él, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice Romanos 11, que ¿quién le dio a Él primero para ponerlo en deuda? Pues nadie, ¿no? Entonces el ayuno no es otra cosa más que lo que decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Tan tan. La disciplina del ayunar nos ayuda a que tú y yo le digamos a nuestra carne, hoy no comes. Carne, tú tienes hambre, pero hoy no comes, ¿no? De eso se trata, nada más. Y entonces, leer la palabra, orar, ayunar, congregarte, servir. Y dentro de servir, abro un corchete, como dirían, y sería predicar su palabra a toda criatura, la gran comisión, y servir a mis hermanos, ¿no? Ya, ahí está. Esas son las disciplinas espirituales que
unas de las que Dios nos ha dejado, ¿no? Dentro de eso hay incisos, ¿no? Como la adoración, como la exaltación al Señor, ¿no? En fin, continúo con esto. Yo creo que no vamos a terminar. Gálatas 5, 1. Fíjate cómo dice, hablando del permanecer en el Señor. Estad pues firmes con la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Le dice que estemos firmes en la libertad, no del pecado, sino en la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Cómo es que tú y yo nos mantenemos firmes en esta libertad? Pues viniendo a su palabra y obedeciéndola, nada más, ¿no? Viniendo a su palabra y obedeciéndola. Bríncate de ahí de Gálatas 5 al verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por mucho tiempo yo me pregunté, ¿cómo es andar en el Espíritu? ¿De qué se trata andar en el Espíritu? ¿Cómo le hago para andar en el Espíritu? ¿Qué será? ¿Que es levitar, ¿no? Estar en un cerro aislado donde solamente yo y Dios estaremos. ¿Eso será andar en el Espíritu? ¿O será así como Moisés, ¿no? Cuando bajaba del monte Sinaí, que el rostro le resplandecía? ¿Eso será andar en el Espíritu? No es nada más sencillo que venir a tener una comunión diaria con Él y ponerla por obra, ¿no? Eso es andar en el Espíritu. Y que no le des lugar a la carne, ¿no? Que no le des, en lugar de prender tu tele y ver la novela, pues mejor abre la Biblia, ¿no? Abre la Escritura y ponte a leerla. Ponte una buena prédica, ¿no? En lugar de perder el tiempo no sé, en tantas cosas, ¿no? Mira, no estoy en contra del cine, yo voy al cine, no tengo problema, pero si somos capaces de invertirle 3-4 horas en ello, ¿por qué no somos capaces de invertirle lo mismo a la palabra de Dios? Yo sabes, bueno, ya, no voy a decir nada más, simplemente eso. Si somos capaces de invertirle 3-4 horas en tiempos de esparcimiento, ¿cómo no somos capaces de invertirle el mismo tiempo a la palabra de Dios? ¿Estás seguro que pasó por tu mente 3 horas? ¿Sabes qué? 3 horas es poco. 3 horas es poco. Desafortunadamente andamos como la historia de Marta y María, ¿te acuerdas? Como esta Marta andaba afanada con muchas tareas y María estaba haciendo lo correcto, sentado a los pies del Señor, escuchando su palabra. Si tú y yo lo vemos desde una lógica correcta, desde esta cosmovisión temporal, podríamos decir, ay, esta María qué irresponsable es. En lugar de ponerse a servirle, ayudarle a los invitados, se sienta a escuchar al maestro. Pero ¿sabes qué? Viéndolo desde arriba, desde el cielo hacia abajo, ¿sabes qué? María escogió su buena parte, la cual no le será quitada, ¿no? Ahí te la dejo de tarea. De eso se trata, andar en el Espíritu. Porque el deseo, seguimos, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y éstas se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Te quiero decir claramente, los que practican tales cosas, los que hacen con premeditación, alevosía y ventaja, no heredarán el reino de Dios. Digo, cuando estudiemos Gálatas, estudiaremos palabra por palabra, verso por verso, ¿no? Hoy no. Mas el fruto del Espíritu, ¿te acuerdas? Juan 15.
mas el fruto del Espíritu que se da solamente por permanecer en Él, no se da por pujar, ¿verdad? No se da por echarle ganas, no se da por ya me voy a portar bien, no, se da solamente por permanecer en la vida, solamente por eso se da. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, fíjate, pero lo afirma, no lo está cuestionando ni lo está poniendo en duda. Si tú estás en Cristo, has crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si no estás en Cristo, pues no, vas a hacer lo que tú quieres. Vas a andar en las obras de la carne, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, tú quieres, si tú quieres, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígueme, ¿no? Eso lo dice el Señor. No sé, está muy sencillo. Y de eso se trata, el cuidar esta salvación tan grande, ¿no? El estar atentos a lo que el Señor nos enseña. No vivir como leíamos en Proverbios 1. No vivir bajo mi propio consejo, sino vivir bajo el consejo de Dios, para que entonces no seamos deslizados, ¿no? Qué textos tan extraordinarios. Le continuamos. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, y testificando Dios juntamente con ellos, por medio de señales y prodigios y diversos milagros, repartiéndolos el Espíritu Santo según su voluntad. Aquí vamos a terminar, porque si no, no vamos a nos echaríamos otra hora. Aquí lo vamos a dejar, no alcanzamos a ver el capítulo 1. Nada más quiero hacer un apunte acerca de esto, de la misma manera que en Corintios 12:11, que dice que el Espíritu es el que hace todas las cosas y el Espíritu reparte en particular como Él quiere, hablando de los dones. De la misma manera dice aquí el autor de Hebreos que nosotros, ellos, así dice, los que hemos recibido este evangelio o esta palabra, este anuncio, ¿no? Dice que fue dado por medio o juntamente con señales y prodigios y diversos milagros, que el Señor reparte de la manera que Él quiere, ¿no? Te voy a leer algo que aquí escribí. Dice, las señales, prodigios y milagros y dones del Espíritu suplementaron la proclamación de la palabra de Dios en las primeras décadas del auge y del desarrollo de la iglesia cristiana. Definitivamente los dones fueron necesarios para la proclamación de la palabra, para el proclamar lo que el Señor tendría que decirnos por medio o proclamar el Evangelio, ¿no? En fin, para concluir, ¿qué necesario es que tú y yo? ¿Qué necesario es que tú y yo? ¿Qué necesario es que tú y yo no descuidemos esta salvación tan grande? Y que nos ha sido completamente regalada, ¿no? Por medio de nuestro Dios encarnado, Jesucristo, ¿no? Dando el pago de su vida por nuestros pecados. Qué necesario es que tú y yo, todos los días, cada día de tu vida, hasta que el Señor nos lleve con Él, le busquemos, que te reúnas en tu célula, que en lugar de perder el tiempo, pongas enseñanzas. Qué necesario es que eso hagamos, ¿no? En fin, podríamos sacar más provecho de esto, pero lo dejamos para la próxima semana. ¿Te parece? Si no, no terminamos. Pues vamos a orar, ¿no? Y vamos a pedir al Señor que nos ayude a
a permanecer en Él, ¿no? Como lo leíamos ahorita en Juan 15, a que podamos permanecer en Él a través de su palabra, buscándole de día y de noche, como dice Josué 1. Mira, te lo voy a leer, de todas formas, no tenemos tiempo, un poquito de tiempo de sobra, y el Salmo 1. Te voy a leer los dos. Dice 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas, ¿no? Pero fíjate cómo el Señor le dice, ¿no? Ahí en el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. ¿Por qué el Señor le dice eso a Josué? Porque sabe que somos muy fáciles de ser desviados. Porque el autor de Hebreos nos invita a que no descuidemos esta salvación tan hermosa. Porque somos muy fáciles de desviarnos. Somos muy fáciles de poner, en medida, escuchaba algo, la vida en Cristo, el que tú y yo nos alejemos del Señor, no va a ser un paso gigantesco, sino son pequeños pasitos que nos van a ir desviando, nos van a ir llevando al punto en el que cuando volteemos ya estaremos completamente lejos de Dios. Y el problema va a ser regresar al Señor. Nuestro orgullo, nuestro pecado, nuestro sentimiento de culpa nos van a impedir acercarnos a Dios. Por eso tanto el autor de Hebreos, tanto el Señor a Josué, Dios nos encomienda, nos recomienda y nos aconseja que no descuidemos tan grande salvación, que permanezcamos buscando el reino de Dios, su justicia, todo esto que ya hablamos, ¿no? Meditando en su palabra de día y de noche, porque somos muy fáciles de desviarnos. Terminamos, Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, bienaventurado el varón que no se dejó aconsejar por los malos. ¿Cuál es el consejo de los malos? Siempre pensamos en el ahí de la esquina, ¿no? En el tuercas. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dice que no anduvo en consejo de malos, que no está en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, de los malos. A veces el consejo malo viene de uno mismo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué hermoso texto, de verdad. Fíjate que en la semana escuchaba una prédica y decía el predicador acerca de la memorización de la palabra, que el memorizar no es el resultado en su caso, y estuve pensando en ello y dije, tiene toda la razón. El memorizar la palabra no es el resultado de estarte afanando por decir, ¿no? Ahorita aquí Hebreos 2:1, por tanto es necesario, por tanto. No. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Cuando meditas en la palabra. Y entonces, al meditarla, te la memorizas. Cuando haces reflexiones acerca del pasaje que estás estudiando. Por eso cada vez más me convenzo de que nuestro estudio devocional, como un ejercicio puedes leer la Biblia toda en un año, pero en tu vida personal, en tu devocional personal, en tu tiempo con Dios, despacito. Más vale 2, 3 versículos que puedas meditar en el día, estar reflexionando, estar conversando con el Señor, y que entonces puedan convertirse
dirían, ¿no? En carne, en tu corazón, en ti mismo, ¿no? Así como cuando el alimento que comemos lo masticamos, lo disfrutamos, ¿no? Un buen filetito así, de estos que se llaman tomahawk, partidito, y lo hago para que, pues, ya que tienes hambre, ahorita que terminemos, pues, ahora sí que le digas entre tú y tu mujer, pues qué onda, nos hacemos de comer, ¿no? Bueno, y así lo disfrutas y todo esto, de esa misma manera puedas disfrutar la palabra del Señor. Esa es la idea, familia. Bueno, ya, vamos a orar. Podría yo seguir hablando de este tema, ¿no? Porque definitivamente es un tema que me gusta y que es importante. Señor, gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti y en tu palabra. Entendemos, Señor, que nos ha sido regalada esta salvación maravillosa, nos ha sido regalada esta salvación tan hermosa, de manera inmerecida. Y pues nos dejas de tarea, Señor, el cuidar con temor y temblor esta salvación, no porque se pierda, sino porque es el resultado, el deseo del corazón de aquel que quiere conocerte. Y podemos entender que a través de permanecer en ti es que podemos llevar mucho fruto. Gracias, Señor, por tu hermosísima palabra. Sé tú en cada familia, en cada hogar, cada persona de las cuales está atenta a tu palabra y escucha este mensaje. Te pedimos, Señor, por este mundo que definitivamente lejos de ti, con sus valores al revés. Te pido, Señor, que tú seas con nosotros, Señor, y que este tiempo nos des de nuevo para hablar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues familia, que Dios te bendiga, que tengas muy bonita semana y pues nos estamos viendo. Conéctate a tu célula. Si tú te quieres conectar a una célula, mándame un mensaje. En la página está mi teléfono. Mándame un WhatsApp y de verdad te invito a que participes de esta comunión que estamos teniendo ahorita a la distancia, pero alrededor de la palabra del Señor, que esa es la idea. Pues que Dios te bendiga.